Para dar solución al problema planteado, utilizaremos la interpolación polinómica pura. ¿Qué necesitamos? Que el intervalo sea cerrado, no trivial, es decir, que el límite inferior más pequeño que el límite superior. La función debe ser continua y además tener la suficiente cantidad de nodos y sus imágenes. Es decir, en nuestro problema tenemos 5 nodos. El polinomio interpolador máximo de máximo grado que podemos tener es de orden cuarto. Así es que vamos bien para las preguntas que nos han planteado. El pseudocódigo para esta interpolación será: vamos a introducir los nodos y sus imágenes, calcular la matriz de Van der Monde y solucionar el sistema, para finalmente obtener el polinomio interpolador. Vamos a ver entonces cómo nos queda en MATLAB. ¿Listos para generar el código en MATLAB? Dentro tenemos ya la ruta establecida y guardaremos todo en la carpeta que he creado como tema 3, sesiones 6 y 7. Abriremos dos scripts. El primero será el principal, donde llamaremos después a la función que me va a calcular la matriz de Van der Monde. Comenzamos. Aquí yo ya tengo listo una plantilla para introducir todos los datos. Lo primero que tenemos que hacer es la definición de los dos nodos y las imágenes. Abrimos la variable nodos. Es igual a 1, 3, 5, 7 y 9. F de nodos es igual a 0.8415, 0.0470, negativo 0.1918, 0.0939 y el último es 0.0458. No olvidéis nunca ir anotando comentarios acerca de lo que estáis escribiendo. Estos son mis nodos y estos son mis imágenes. Continuar con el análisis, vamos a definir ya que la función es continua en el intervalo de 1 a 9. Ahora bien, mi polinomio interpolador va a estar en esta sección de intervalo, pero no con solamente estos 5 puntos. Así es que necesitamos crear un nuevo vector X que contenga más puntos para poder aproximar al interpolador. Vamos a creer o a decidir que tenemos 100 datos de 1 a 9. Así es que la dimensión para la X del polinomio interpolador van a ser 100 datos. Ahora bien, si queremos más datos, es simplemente cambiar aquí el número de esta dimensión. Vamos a crear el vector formado X para el polinomio interpolante con la función linspace. Necesitamos 3 datos, aquí ya lo está completando. El primero es el inicial, después está hasta el valor final y n es las dimensiones. Entonces, utilizaremos para dejarlo siempre genérico el vector nodos, el primer valor, y el último valor será nodos y la posición final. La dimensión, pues la variable la hemos llamado dimensión xint. Ya estamos listos para calcular entonces la matriz de Van der Monde y para ello utilizaremos las funciones propias de MATLAB. Nos vamos al siguiente script. Este script es una función. La salida será pues el polinomio interpolador. El nombre de esta función la llamaré polimatriz de Van der. Este nombre de la función debe coincidir con el nombre que le hemos dado al fichero. Y las entradas que van entre paréntesis serán los nodos, la imagen y el vector X interpolante. Necesitaremos las dimensiones
de los nodos y del vector X interpolante. N interpolante va a ser igual a la longitud de X interpolante y N de nodos va a ser igual a la longitud del vector nodos. Bueno, pues a calcular la matriz de Vandermonde según el pseudocódigo. Y utilizaremos la función propia de MATLAB Vander. Todo está escrito también en la guía. Entonces, según nuestro pseudocódigo estaríamos en el paso 2, que es el cálculo de la matriz de Vandermonde. La matriz la llamaremos salida M de Vander. Para diferenciarla le voy a colocar V mayúscula. La función es Vander y el vector de entrada es nodos. Para esta salida de la matriz Vandermonde, lo que pasa es que el orden en que lo da no es exactamente el orden en que la necesitamos para el cálculo del polinomio interpolador. Entonces lo que tenemos que hacer es invertir las columnas. La función que nos recomiendan utilizar es el flip left to right. Entonces vamos a hacer esa reorganización de las columnas. Ahora sí es la matriz de Vander organizada u ordenada. Igual la función va a ser flip left to right de la matriz que nos dio en el paso anterior, Vander. Siguiente paso, según el pseudocódigo, sería el 3, que es encontrar los coeficientes, realizando la inversa de la matriz Vander multiplicado por la imagen. Entonces el cálculo de los coeficientes va a ser coeficientes, la inversa de la matriz Vander organizada por F de nodos. Ahora vigilad aquí una cosa. La imagen debe ser un vector columna. Y nosotros hemos introducido la imagen como un vector fila. Por lo tanto, para que no nos haga error, tenemos que decirle transpuesta. Bien, ahora ya podemos realizar la aproximación para el polinomio interpolador, pero primero tenemos que crear ese vector que va a almacenar el polinomio. Entonces, polinomio interpolador va a ser igual a una matriz de ceros o unos, como queráis, de ceros con una dimensión de una fila y la cantidad de columnas estará dada por el número de la longitud de la X interpolante. Ahora sí podemos hacer el loop. Cantidad de nodos. Y el polinomio interpolador creado previamente va a ser igual al polinomio interpolador más los coeficientes y décimos multiplicado por el X interpolante, un producto 1 a 1 de I menos 1, para que el primero sea un 0. Finalizamos este loop. Dentro de mi carpeta veo que no las tengo almacenados la función, así es que lo mejor es irlas almacenando y no se nos olvide.
Igualmente, ya podemos pasar al main y guardarlo también en la carpeta. Ahora sí podemos obtener el polinomio interpolante. Lo llamaremos polinomio interpolador. Va a ser igual. Llamamos la función que hemos creado polimatriz Vander. Las tres entradas serán los nodos, las imágenes y el valor x. Aquí por fuera no he llamado a la última variable como x interpolante, sino como x barra baja interpolante, y esa es la que la tengo que llamar. Ahora estamos listos para crear la gráfica y resolver así la primera pregunta del problema planteado. Abriremos una figura. Será la número 1. Esto es una ventana exclusiva para esta figura. La gráfica es plot. En X tenemos los nodos. En Y tenemos su imagen, que es f de nodos, que es función evaluada en nodos. Y quiero que en la gráfica sea un cuadrado. Además quiero un poco más de profesionalidad en mi gráfica. Así es que quiero la línea de ese cuadrado que sea de grosor 2. Quiero que el tamaño del cuadrado sea de 8. Quiero que el color de ese cuadrado sea azul. Recordad, es un string, por lo tanto tiene que ir entre comillas. Finalmente quiero que el cuadrado esté relleno con un color gris. Le voy a dar en vector el color 0.5, 0.5 y 0.5. Ya estoy listo para cerrar la gráfica. La voy a congelar para que en esta misma gráfica me aparezca mi polinomio interpolante aproximado. Entonces congelo la gráfica y ejecuto la siguiente gráfica, que sería: en X tengo el vector X interpolante, en Y será el polinomio interpolador, el vector polinomio interpolador. Para que se diferencie de la otra gráfica será en color magenta y continuo. Y el grosor de la línea lo voy a colocar que sea 1.5 para que no sea muy gruesa. Voy a añadirle un título para diferenciarlas después si abro más gráficas. Podéis utilizar otro nombre de la gráfica si lo creéis conveniente. La leyenda, porque como voy a tener dos gráficas, quiero saber cuál es cuál, que en este caso uno son puntos y la otra es una línea continua. Y descongelamos la gráfica.
Guardamos y diríamos que estamos listos para ejecutar. Antes de ejecutar me doy cuenta que aquí me aparece un asterisco, así es que lo mejor es que revise si algún cambio que he hecho no lo he almacenado. Lo almaceno para que no tenga ningún problema después para ejecutar la función. Ahora ya le podemos dar a ejecutar a mi principal. Y ver la figura donde estarán los nodos en cuadrado y en color magenta el polinomio interpolador calculado. El siguiente punto que nos piden para solucionar es realizar la aproximación a un valor x con una interpolación de cuarto orden. Vamos a resolverlo. Cerramos aquí para tener un poco más de espacio en la ventana y vamos a abrir un poco más. Entonces, vamos a insertar en una nueva variable x de aproximación el valor que nos piden de 4.25. El valor aproximado de cuarto orden va a ser igual a la función Pauli matriz de Van der, los nodos, que son las entradas, F, nodos, que son las imágenes, y aquí no es el vector completo interpolante, sino solamente el valor de 4.25 que está almacenado en la variable x aproximación. Y vamos a imprimir en pantalla el resultado. La aproximación polinómica pura o utilizando la matriz de Vandermonde de cuarto orden es, y aquí tenemos que decirle que va a llegar un número y que puede llegar a tener decimales. Y la variable donde está guardada esa respuesta. Ejecutemos este trocito solamente, ya que aquí en el workspace tenemos lo anterior que habíamos ejecutado. Perfecto, no tenemos ningún problema. La siguiente pregunta del problema planteado era hacer esta aproximación, pero solamente con una interpolación lineal. Es similar a la anterior. Vamos a pegar aquí. La x aproximada quizás no hace falta volverla a repetir porque ya está almacenada de la parte de arriba, pero sí necesitamos elegir muy bien cuáles serán los dos puntos para obtener esta interpolación lineal. Entonces, el nodo seleccionado o los nodos seleccionados van a ser de mi vector nodos de entrada el 4.25 respecto a los nodos que tenemos de entrada está entre el 3 y el 5, que es la posición 2 y la posición 3. Entonces, de la posición 2 a la 3, como es un vector fila, pues él ya da por hecho que es fila 1 y las columnas 2 y 3. Y las imágenes seleccionadas serán F de nodos con el mismo patrón que he puesto arriba, de la 2 a la 3. Ahora aquí la aproximación no será de cuarto orden, sino lineal. La función es la misma. Esta ya no es nodos, sino nodos seleccionados. La imagen corresponde a imagen seleccionada. Y el valor que nos piden aproximar, que ya está almacenado
en la variable x aproximación que habíamos escrito anteriormente. Imprimiremos la solución, entonces la aproximación polinómica pura lineal es aprox lineal. Y vamos, entonces la ejecutamos, trocito a trocito, y no hay error. Ahora la siguiente parte es si conocemos la función real, en este caso nos la están dando y es seno de x sobre x. Entonces lo que tenemos que hacer es una representación de lo que ya habíamos graficado anteriormente, los nodos, el polinomio interpolante y la función real. Entonces vamos a definir la función, vamos a utilizar la matemática simbólica. Aquí antes, yo ya conozco mi ordenador, voy a poner un pause para darle tiempo que vaya pensando y procesando las líneas anteriores. La función real la defino, es igual al seno de x sobre x. Con la simbólica ya le he dicho que la variable dependiente es x. Y la función real respecto a los valores de x interpolantes va a ser igual a evaluar la función que he creado, sustituyendo esos x, f real, sustituiremos esos x por la variable x, el vector que tiene 100 datos. Vamos a abrir una nueva figura, una nueva ventana, y le pondremos que es la segunda. El plot de los nodos y todo lo anterior lo puedo utilizar de la primera. Si es que voy a copiar, ojo, mucho cuidado para los cambios que tenemos que realizar. Entonces, esta primera parte es la representación gráfica de los nodos y la imagen. ¿Vale? La siguiente es la representación gráfica del polinomio interpolador que hemos calculado. Antes de darle lo del título, la leyenda y todo esto, vamos a añadir la representación gráfica de la función real. Entonces, un nuevo plot y tenemos x interpolante en x y en y estará la función real que hemos evaluado en estos puntos. La representaremos de un color C. El color no será en continuo para compararlo en caso de que necesitemos imprimir después y no tengamos una impresora de color. Y el ancho de la línea que sea proporcional a la que habíamos hecho también para el polinomio interpolante. También de 1.5. Ahora sí ya podemos añadir el título. Interpolación basada con la matriz de Van der Monde o interpolación lineal pura. La leyenda ya no son 2, sino serán 3. La última gráfica que añadí fue la función real. Y le doy Hold. Voy a hacer la gráfica aquí por aparte para ir revisando trocito a trocito que cada cosa se ha arreglado perfectamente. Y ya tenemos ahí los nodos originales con su correspondiente imagen. Tenemos el polinomio obtenido por la aproximación utilizando la matriz de Van der Monde y la función real. Para finalizar, vamos a calcular los errores respecto a las aproximaciones. El valor real
sería igual a eval subs f real de x, sustituirlo por la x aproximación, imprimimos en pantalla este valor real. Entonces, el valor real es, como es con decimales, entonces decimales, y la variable está almacenada en valor real. Vale. Ahora, el cálculo del error de cuarto orden será igual al absoluto de la diferencia entre el valor real y la aproximación de cuarto orden que tenemos. El error lineal es igual al absoluto del valor real menos la aproximación lineal. Vamos a imprimir en pantalla estos dos valores de error. F'F, el error de la aproximación de cuarto orden es igual porcentaje numérico con decimal, coma, y la variable es error de cuarto orden. Igualmente, podemos copiar la línea el error de aproximación lineal está almacenada en error lineal y ya está. Vamos a copiar el trocito para revisarlo si todo va bien. Y obtenemos el valor real y los errores de la aproximación calculada anteriormente. Así, ya tenemos todo el algoritmo montado, todo el main montado, resolviendo cada una de las cuestiones planteadas en el problema. Pues ahora vamos a darle a ejecutar a todo para ver qué tal funciona. Comienza. Y sale la primera aproximación, tiene que salir la primera gráfica. Perfecto, que es la de los nodos con el polinomio aproximado. Y la siguiente parte es los cálculos de error, el valor real y la representación gráfica de la función real comparativa. Pues bueno, hemos resuelto el problema planteado utilizando la interpolación polinómica pura basándose en la matriz de Vandermonde. Para cualquier otra función, ya sabéis que lo que tenéis que hacer es, primero, si tenéis los nodos y la imagen, los tenéis que introducir, o en caso contrario que os estén dando es la función, esta parte entonces tendría que ir al inicio. Finalmente, y como una recomendación de programación, recordad siempre intentad organizar todos los scripts de manera que para la siguiente vez que lo abráis entendáis perfectamente de qué va. Cada una de las secciones en MATLAB se pueden distinguir en dónde estamos haciendo un comentario doble con el porcentaje y se divide la sección. Muchas gracias y éxitos con todo lo demás.